Europea ha presupuestado para los próximos años más de 100.000 millones de euros en gasto militar, mientras nuestros pueblos del sur, de la periferia o incluso del centro del poder, porque el trabajador pobre fue un invento de Schroeder y de esa reunificación alemana, languidecen, tienen una vida de precariedad, sin derechos laborales, sociales, no tienen capacidad de hacer una vida digna. Vamos a gastar en los próximos 10 años más de 100.000 millones de euros en el armamento. El futuro de esta excepcionalidad militar es una escalada bélica de la OTAN hacia Rusia, la proyección de Estados Unidos desde España hacia África, por medio de Morón, la base de Morón en Andalucía y de la FRICOM, y desde África, a partir de Níger, que es donde tienen los centros de drones y de despliegue de fuerzas especiales, ya que se dota de 5 fronteras. Y luego tendremos una actividad táctica a nivel militar de la Unión Europea en sus fronteras, en sus periferias, pero nunca estratégica. Como ya se me ha acabado el tiempo, y para ver si podemos tener algunas preguntas, podríamos decir que lo que se ha instalado con este estado de excepción neoliberal es una sociedad en precariedad, una sociedad que tiene miedo, y el miedo es el caldo de cultivo de la xenofobia y del fascismo. Si unimos ese miedo al fenómeno de los éxodos producidos no solo por las intervenciones de la OTAN, ¿no? Tanto en Irak como en Libia, como en Siria, sino también a la asimetría económica producida por el saqueo colonial, tenemos una mano de obra barata que crea más miedo y puede ser utilizada como chivo expiatorio. En mi país, que no existía la extrema derecha xenófoba, ya ha conseguido una representación y las encuestas dicen que puede ser altísimo. Es decir, la creación y fortalecimiento de la xenofobia, del racismo y de los grupos de extrema derecha son culpa de esta Unión Europea que, en vez de ayudar a sus pueblos, los aplasta. Las 3 cribas importantes últimas que ha tenido la Unión Europea, la quiebra del principio de la ayuda entre los países. Lo hemos visto en Grecia. Por una debacle económica producida además por los créditos irresponsables de la banca alemana y francesa, en vez de rescatar a un país y ayudarle, aplastada. Lo reconoció Juncker hace 3 semanas en el Parlamento Europeo. Y frente a esa devaluación social, en Grecia se han perdido años de vida. Años de vida han perdido los griegos y las griegas. Y no tienen mejor la deuda en relación al Producto Interior Bruto. Si empezaron con 130 con la intervención de la Troika, del FMI, del Banco Central Europeo y de la Comisión, ahora están cerca del 180. O sea, ni siquiera han solucionado eso. Por otro lado, la quiebra de tierra de asilo contra las guerras. Destruimos Irak, destruimos Libia, intentamos destruir Siria y tenemos la crisis más importante de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, reconocido por Naciones Unidas. Refugiados que tienen protección especial, no solo del derecho internacional, sino de las leyes de la Unión Europea. Y por otro lado, el Brexit. El club empieza a romperse. Y como veis, están intentando que les sea difícil para que no se pueda copiar y salirse uno como quiera, porque empieza a crecer ya entre nuestros pueblos, sobre todo Italia, España poquito a poquito, a decir, ¿de qué nos sirve estar en una unión que no es una federación, que no es una confederación, que nos quita nuestra soberanía para dárselo a lugares como el Banco Central Europeo, que no decidimos los propios ciudadanos? Es decir, damos nuestra soberanía, nuestra capacidad de gobernarnos a esos poderes financieros que están destruyendo el mundo. Muchas gracias.